Muy bien, amigos, volvemos al aire. El comentario de la semana. A ver, COVID, mala semana. Evidentemente, una mala semana. Días que se complicaron desde todos los campos de batalla. Si hablamos de contagios, 170.844 contagios desde el lunes a la noche, ayer a la noche al lunes anterior, tomando una semana, la semana de sin límite, digamos, ¿sí? Esto es un promedio de 24.406 contagios diarios. Sin lugar a ninguna duda, un promedio, digamos, muy, pero muy malo, que obliga y está llevando a las autoridades a tomar algún tipo de medida. En muertes, 3.206 muertes. Esto significan 458 muertes promedio por día. También es un número muy, pero muy malo, ¿sí? Ya se ha establecido en una meseta, pero en una meseta mucho más alta. Contrarrestando esto, ¿qué pasó con las vacunaciones? En la última semana se vacunaron 765.825 dosis. Esto es lo que se aplicó, tanto de primera como de segunda, ¿sí? Esto significa un promedio de 109.404, nada. Si usted toma que tenemos que vacunar a 32 millones de personas, póngale, con 2 dosis a cada una, significan 64 millones de dosis. Esto quiere decir que a este ritmo vamos a estar 600 días vacunando. O sea, es imposible. Argentina no puede continuar con un ritmo de vacunación de 109.000. Acá está gran parte del problema que estamos teniendo. La utilización de camas de unidad de terapia intensiva, 333 camas más de lo que habíamos registrado la semana pasada, o sea, teníamos 5.357 camas ocupadas, hoy podemos hablar de 5.690, o sea, lamentablemente esto crece y hay muchas localidades, ¿sí? Muchas son las localidades que hoy tienen niveles de ocupación superior al 95%, o sea, están en forma extremadamente crítica, ¿sí? ¿Qué va a significar esto? ¿Qué pasó en la provincia de Jujuy? En Jujuy hemos tenido también números que son mucho mejores que esto que estamos hablando, ¿no? Hemos tenido 13 muertes, esto sí es preocupante, un promedio de 2 muertes por día. Jujuy tiene en lo que es muerte por cada 100.000 por cada cantidad de testeos que hay, de cada infectado, perdón, el peor número de todo. Las unidades de terapia intensiva en Jujuy están en un nivel de ocupación del 54%, esto se mantiene absolutamente estable, hay, digamos, un sistema sanitario que transita un momento de tranquilidad, no tiene mayores estrés, digamos, el sistema sanitario. 613 contagios hemos tenido en los últimos 7 días, esto da un promedio de 87.5 contagios por día. Jujuy sigue en esta media, digamos, que podemos considerarla satisfactoria, o sea, no se está despejando, a pesar de algunas situaciones que podrían haber significado un empuje fuerte, ¿no? Lo que hablamos todos los días, que ya vamos a volver sobre este tema. ¿Qué va a suceder con esto? Bueno, es un hecho que va a haber mayores restricciones. El día viernes está venciendo el DNU, muchos ya especulan que va a haber muchas más restricciones por parte de Nación y hay que ver qué política adopta cada provincia, donde ya muchas de ellas se han ido expresando. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires inclusive ya dio a entender que va a haber más restricciones, que podrían inclusive llegar hasta el cierre de actividades escolares. Hay que ver de qué manera se hace, esto lo reconoció, ¿no es cierto?, Hernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma, que podría existir este tipo de situación. También hay localidades que ya han empezado a aplicar medidas restrictivas, lo hizo Santiago del Estero. Santiago del Estero ya suspendió definitivamente las clases, suspendió el transporte público también, ¿no es cierto?, como una forma de evitar aglomeraciones. Santa Fe está llevando adelante medidas restrictivas que la va a anunciar mañana. Hay localidades que están directamente colapsada, como es Rosario, como es la ciudad de Rafaela, como es la ciudad de San Lorenzo, están totalmente colapsadas y sus sistemas sanitarios están totalmente colapsados también. Así que va a haber medidas restrictivas en esta semana, sin lugar a ninguna duda. Reconoció el presidente de la República que no está en condiciones la ciudadanía de volver a una fase 1, psicológicamente no se está en condiciones de esto, creo que esto ha quedado descartado, pero va a haber restricciones muy fuertes, que seguramente van a ser en el DNU, que está venciendo el día viernes también en Nación, y que, bueno, invitará a las provincias, ¿no es cierto?, a ver qué es lo que sucede cada uno. Jujuy, por lo pronto, de acuerdo a las expresiones del gobernador, va a seguir de la misma manera, siempre y cuando mantengamos esto. ¿Por qué digo siempre y cuando mantengamos esto? Porque el fin de semana y el anterior hemos tenido mucho que hablar de las fiestas clandestinas, muchísimo.
Es una constante donde ya directamente no se puede llegar a entender por qué hay un desafío de la gente esto, ¿no? Este fin de semana hemos tenido en Palpalá un cumpleaños donde se llegaron a demorar más de 125 personas, han tenido que pedir prestado colectivo, una línea de ómnibus para traerlo todo acá a la avenida Santibáñez, a la central de la policía. Los videos que hay son patéticos. Después hemos visto una fiesta electrónica que no es la primera. Dicho sea de paso, hay que decir que hay un grupo, dos grupos de gente que están organizando estas fiestas electrónicas así, ¿no? Como esto, en Ocloya, en lugares perdidos, en La Almona, es otro lugar. Bueno, ahora han sido detectados a través de las redes sociales, se hizo un operativo, más de 50 detenidos, 15 vehículos demorados. ¿Qué es lo que pasa? Porque acá están trayendo DJ de Córdoba, había. O sea, se hacen fiestas realmente grandes en esto. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un desafío de esta manera, ¿no? Porque las multas no son multas baratas, a nadie parece interesarle. ¿Por qué la gente le ha perdido el miedo a esto? No solamente al COVID ya, ni siquiera le temen a las sanciones. O sea, ¿qué pasa con esto? No hay una respuesta clara. Lo cierto es que siempre hacemos el ápice ¿no? Siempre y cuando no se dispare de nuevo, porque estas cosas son los verdaderos disparadores. Este tipo de reuniones son los verdaderos lugares donde de repente empezamos a pagar las consecuencias con posterioridad. Vamos a ver qué pasa. Es un verdadero termómetro esto que hay que seguirlo muy pero muy de cerca. Un pequeño apartado de la situación de Formosa, ¿sí? En esta columna hemos criticado fuertemente muchas oportunidades a la actitud del gobernador Gildo Infran en la provincia de Formosa, que no deja entrar al periodismo, que cierra, que tiene gente prácticamente secuestrada. Bueno, imágenes que hemos visto en todos lados y que hay una defensa corporativa, ¿no es cierto?, donde no se puede hacer nada con Formosa. Varias veces se trató en los ámbitos legislativos, pero bueno, es imposible avanzar con esto. Gildo Infran, por el hecho de tener elecciones con voto más del 60%, pareciera ser que esto es un boleto a la impunidad, digamos. Pero en este marco, lo que ha sucedido el fin de semana es verdaderamente llamativo y demuestra que hay gente que cree que puede hacer con los números y con las estadísticas lo que quiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre el día domingo, que aparecieron 1.221 casos, y el día lunes, que declararon 5.630 casos, Formosa en 48 horas cargó al sistema 6.851 casos. Hay que recordar que tiene 13.500, o sea, el 53% de los casos que tiene fueron cargados entre el día domingo y lunes. No hay una aclaración al respecto de esto. En alguna declaración, gente del Ministerio de Salud de la provincia de Formosa echaron la culpa al gobierno nacional por la demora en las cargas del sistema CISA, que es donde se carga todo este tipo de información. La realidad es que después que uno ve una cosa como esta, dice, bueno, pero ¿qué dato que da Formosa es creíble? Porque realmente después de haber visto esto, no es que 6.851 se nos perdieron en la provincia de Buenos Aires, que tiene 12 o 14 o 15.000 casos diarios. Se perdieron en Formosa, que venía declarando hasta acá 6.000 casos. O sea, y ahora cargó más de la mitad. O sea, es una cuestión, la verdad, muy difícil de interpretar y uno se pregunta, ¿no?, ¿qué se puede seguir creyendo de lo que estamos hablando? Cambiemos de tema. Terminó la gira del presidente de la República por Europa. A ver, ¿cómo podemos resumirla? Por un lado, el apoyo simbólico de todos. Creo que esto, lo que se iba a buscar, que era esta foto, ¿no es cierto?, donde todos los países, arrancó con Portugal, siguió España, estuvo en Italia, estuvo en Francia, en el Vaticano. Bueno, la foto, digamos, que es lo más sencillo de lograr, estuvo, y el apoyo incondicional de todos, bueno, está, ¿sí? Que es un apoyo, reitero, simbólico, de carácter moral, digamos. Hay que ver qué íbamos a buscar y qué posibilidades tenemos de lograrlo. Bueno, se iba a buscar apoyo, ¿no es cierto?, por las negociaciones con el fondo, con la negociación para postergar el pago del Club de París. Bueno, esto es lo que me parece que más hay que analizar. Pero obtuvo el apoyo generalizado. Obtuvo el apoyo de alguna manera o aprobó el examen en la visita al Vaticano con el Papa Francisco, porque la última vez, ¿no es cierto?, que lo habían visitado, el Papa de alguna manera pidió por el tema de la ley de aborto. La ley de aborto se sancionó en la Argentina el mismo día del cumpleaños del Papa Francisco. Todos especulaban de qué iba a pasar, si lo iba a recibir o no. Dicen que el Papa recibe a cualquier mandatario que vaya, ¿sí? No, la política del Vaticano es esta, no se niega la recepción a ningún funcionario, a ningún presidente, perdón, o primer mandatario que llegue al Vaticano. Lo que pasa es que también es cierto que el Vaticano operó para que
esta gira no vaya a verlo al Papa, y es algo que no llegó a feliz término. Lo que hizo fue recibirlo, no fue la mejor sonrisa, tampoco el peor de los gestos, como se lo hizo Mauricio Macri alguna vez. La recepción fue de 25 minutos, no fue ni la más larga, tampoco la más corta. La realidad es que zafó Alberto Fernández en esta visita, en este encuentro con el Papa, de que por lo menos no termine siendo enrostrado con el tema de la ley del aborto. Le quedó claro también a Alberto Fernández, porque se lo pidieron tanto Emmanuel Macron, presidente de Francia, como la titular del Fondo Monetario Internacional, Georgina Georgieva, le pidió que tiene que haber un plan. Esto creo que por más que en algún momento dijeron de que no era un plan, o otra vez dijeron que el plan era el presupuesto, bueno, la realidad es que Argentina va a tener, si pretende negociar con el Fondo Monetario Internacional, va a tener que tener un plan, ¿sí? Yo creo que esto quedó claro. El fuerte apoyo a Guzmán es otro aspecto que se fue a buscar y quedó claro. Un apoyo explícito del presidente de la República al llevarlo y sacarlo del tremendo fuego interno al que estaba siendo sometido en la Argentina, pero así también este apoyo lo recibió de la propia vocera del Fondo Monetario, donde reconoció de que el interlocutor válido de la República Argentina con el Fondo Monetario es el ministro Guzmán. Creo que en este aspecto salió fortalecido el ministro, digamos, en esta gira que se hizo. Los dos objetivos creo que fueron cumplidos. También quedó claro que no hay una postergación con el Club de París si es que no hay un acuerdo con el fondo. ¿Qué le dijeron? Países que no tienen vigente un acuerdo con el fondo no pueden haber ningún tipo de negociación, esto dicen los estatutos del Club de París. Queda claro también de que es una situación especial, es de pandemia, se pueden hacer excepciones a estas situaciones ya que estamos de pandemia, pero lo que se habló con el Fondo Monetario Internacional es la posibilidad de que el fondo pueda emitir una nota dirigida al Club de París aclarando que la Argentina se encuentra en negociaciones por este tema. ¿Podrá servir esto para zafar? No se puede saber este tema, pero de alguna manera sería el escape que se lograría, o por lo menos la interpretación que se lograría, para ver si se puede lograr una postergación de los 2.400 millones de dólares que hay que pagarle al Club de París sin tener el acuerdo firmado con el fondo. En el medio de esto se intentaba reunirse con Angela Merkel. Angela Merkel no recibió a la embajada argentina, no recibió al presidente de la República, ni a ninguno de los que iba con él. Dicen algunos que la frialdad teutona, digamos, dejó entrever de que ya había algunas promesas que no se cumplieron en la visita anterior. Por lo tanto, Angela Merkel adujo algunas cuestiones de agenda respecto del COVID, ¿no es cierto?, el protocolo COVID, por eso no pudo estar. Expresiones que nadie creyó, simplemente hizo saber su descontento la primer ministra alemana. La vuelta de Argentina, bueno, Argentina lo de siempre, inflación del 4,1%, ¿sí? Valores que se conocieron durante la semana cuando estaba de viaje el presidente de la República, un número que excede lo que eran las previsiones anteriores. Se creía de que esto podía haber sido menor, digamos, por lo menos algunos especulaban, otros ven como un número absolutamente lógico. Habla a las claras del fracaso de todas las políticas aplicadas por Pablo Español, estas políticas de controles que de nada sirven, digamos, ¿no? La Argentina tiene un problema muy serio que se llama la emisión monetaria, pero hasta acá está en todos los manuales, pero no está en el manual kirchnerista, digamos, así que de este tema parecía ser que no se habla, los problemas son otros. En este marco hay que ver el conflicto con el campo. Apenas llegó Alberto Fernández, explota de nuevo un conflicto fuerte con el campo, que se da por las restricciones por 30 días de las exportaciones de carne. Esto va a ser un impacto grande. Argentina ya en el año 2006, época de Néstor Kirchner, también por 180 días prohibió las exportaciones de carne. Esos 180 días se hicieron 10 años. En estos 10 años se perdieron 16 millones de cabezas, ¿sí? En estos 10 años se perdieron más de 7.000 productores pequeños, se perdieron también más de 16.000 empleos. Bueno, esto pasó en estos 10 años. Argentina, el año 2020, exportó 900.000 toneladas de carne. De estas 900.000 toneladas de carne generaron ingresos por 2.000 millones de dólares. No son datos menores. De cada 10 dólares que ingresan a la Argentina en concepto de exportación, 6.70, casi 7 dólares lo aporta el campo. Es inexplicable por qué empezamos en estos conflictos permanentemente con el campo. O sea, ¿por quién tendría que ser mi socio principal?
No podemos integrarnos en una mesa de diálogo, no podemos sentarnos a establecer políticas conjuntas de cómo favorecernos todo y cómo solucionar los problemas que por ahí se generan, el alto valor de los commodities. Parece mentira que el problema sea el alto valor del commodity. Cuando todo prende en vela para que la soja supere los 600 y genere un viento de cola que le dé oxígeno, ¿no es cierto?, al Banco Central con la reserva, acá pareciera ser que este es el problema y cerramos las exportaciones. Cuando la realidad es que la mayoría de los cortes que se exportan son cortes que acá no es de consumo masivo en Argentina. Bueno, pero este es el tema. ¿Qué ha pasado? La reacción del campo hoy, 8 días de paro a partir del día jueves. Esto es lo que va a arrancar, digamos. Lamentablemente volvemos a un tema de conflicto. ¿Qué se hace con los subsidios? La otra pregunta que nos hacemos todas las vueltas. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Hay que recordar que el subsecretario Basualdo, que genera el conflicto con el ministro de Economía, digamos, se negaba a la segmentación de los subsidios, era el trabajo que se le había asignado, se le pidió la renuncia, bueno, todos saben lo que pasó. ¿Qué va a pasar con los subsidios ahora? Porque todos dicen de que subió la luz en menor proporción de lo que tenía que subir en la zona del AMBA, ¿no? Acá, el interior, los Kelper de la Argentina, vamos a pagar lo mismo que pagamos siempre. O sea, nosotros no tenemos acá, lo que se discute es la zona del AMBA, es EDELAP y EDESUR, ¿sí? Todos subsidiamos a la zona del AMBA, digamos. Bueno, esta es la discusión. Acá es donde va a haber que poner de nuevo plata que en el presupuesto no está, y lo que es que el ministro Guzmán en su presupuesto había planteado que iba a cambiar, digamos, menos subsidio para poder tener un déficit fiscal menor. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Es lo que todavía no se sabe. ¿Qué va a pasar con Basualdo? Menos. Alberto Fernández dijo que estaba finalizado este tema. ¿Lo va a tocar a Basualdo? Sí, cuando lo quiso tocar, la reacción fue inmediata. ¿Va a poder estar Alberto Fernández, el ministro Guzmán conviviendo con Basualdo? Bueno, la pregunta está. ¿Qué hacemos con los subsidios? Nadie sabe. Encima, Máximo Kirchner presentó un proyecto donde zona fría, o sea, para incrementar los subsidios de gas, que hoy lo tienen en algunos aspectos de la Patagonia, bueno, ahora lo abrió en gran parte de la provincia de Buenos Aires, lo abrió en alguna zona de Mendoza, lo abrió en San Luis, lo abrió en La Pampa, lo abrió en la provincia de Salta. Este es un debate que va a continuar porque, a ver, se puede subsidiar a la puna salteña, se puede subsidiar a Cafayate o a Cachi, ¿por qué no habrá Pampa? Digamos, ¿cuál es la diferencia de la puna salteña con la puna jujeña? Para que ellos paguen un 40% del gas menos, y es un debate que se va a dar o es un problema de signo político. O sea, todos estos debates quedan abiertos cuando se hacen parches de esta naturaleza de un día para el otro. Pero esto significa que acá va a haber 2 millones de personas más beneficiadas con subsidio al gas, que lo va a tener que pagar el presupuesto, y el presupuesto hoy no tiene contemplado esto. ¿De dónde va a salir la plata? Un problema más para el ministro Guzmán. El tema de los DEG, de los derechos especiales de giro, de esta plata que va a enviar el Fondo Monetario Internacional, que para la Argentina son más o menos 4.400 millones de dólares. Guzmán planteó la posibilidad de pagar deuda con esto, o sea, de compensar con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, en el medio del viaje, ¿no es cierto?, el Senado argentino, con un proyecto del senador Parrilli, aprobó que estos fondos no sean usados para pagar deuda, sino para combatir el COVID y para combatir la pobreza. ¿Qué va a pasar con esto? El presidente de la República en el viaje, cuando le preguntaron, dijo, es un proyecto de declaración, no tengo por qué tomarlo. ¿Va a poder no tomarlo cuando es elaborado por Máximo Kirchner? Es el gran interrogante. ¿Qué va a pasar con esto? Nadie sabe. ¿Sigue Guzmán? Es la otra respuesta, que hoy nadie sabe. ¿Qué hacemos con el FMI? O sea, hemos ido allá y hemos hablado que sí, la Argentina quiere negociar, quiere avanzar rápidamente y quiere tener un acuerdo rápido. ¿Esto es lo que quiere el Instituto Patria? La gran pregunta que no tiene respuesta hoy. ¿Qué puede pasar con esto? Tampoco se conoce, digamos. Son todos los interrogantes que están dando vuelta. Las presiones para pagar el IFE. Muchos sectores de la provincia de Buenos Aires están pidiendo volver a tener el IFE. Hay que recordar que en el presupuesto los fondos COVID que se han asignado son absolutamente ínfimos. Ya se ampliaron las partidas, pero no hay ningún tipo de presupuestación para pagar de nuevo el IFE. Ahora, hay muchos sectores que ya lo están pidiendo y los sectores duros del kirchnerismo lo plantean este tema. ¿Qué va a suceder? Nadie sabe. Muchas son las respuestas que no hay todavía después de la finalización de la gira, los problemas que encontró Alberto Fernández al volver. Reforma de ley del Ministerio Público Fiscal, hoy 7 de la tarde va a haber un plenario de comisiones. Muchos dicen de que ya están los números para aprobar esto, algunos medios dicen que no. De ahí sería tratada, ¿no es cierto?, en diputados. Hay que recordar que ya tiene media sanción.
Creo que está absolutamente claro que no es una reforma del régimen del Ministerio Público Fiscal, es una reforma exclusivamente que atañe, ¿no es cierto?, a la forma de designar o sacar a un procurador, o sea, tiene nombre y apellido la reforma, ¿sí? ¿Qué se pretende hacer? Y bueno, este sistema del Ministerio Público Fiscal consagrado en la Constitución del 94, lo que buscaba era darle la posibilidad de que solamente pueda ser nombrado o removido por 2/3. ¿Esto qué significaba? Que la política no podía tocarlo, que para poder tocarlo tenía que estar de acuerdo los principales sectores políticos que estén a cargo de esto, ¿sí? Entonces hoy, al perder esto, pierde absolutamente, ¿no es cierto?, la estabilidad. El procurador, de hecho, Casal puede llegar a durar nada si se aprueba la ley tal cual está, porque puede ser suspendido por 180 días en forma inmediata. El pedido de juicio político ahora lo hace el Ejecutivo, antes lo tenía que hacer con 2/3 la Cámara de Senadores. Bueno, todas las normativas que se pretenden modificar apuntan exclusivamente a esto, digamos, ¿sí?, al sometimiento liso y llano de los fiscales. Y hoy, en el sistema acusatorio que tiene la Argentina, todas las investigaciones de los hechos de corrupción, no solamente lo que atañen al poder, en todas las investigaciones que se hacen, hasta el narcotráfico, ¿no es cierto?, las llevan adelante los fiscales. Los jueces pasaron a ser jueces de control. Bueno, el sometimiento del jefe de fiscales o tener un jefe de fiscal acorde a lo que vos pretendés es una cuestión clave. Es un problema hoy del kirchnerismo, pero antes era de los otros partidos políticos. Hay que recordar que hace no mucho tiempo, año 2017 para ser más preciso, el presidente Mauricio Macri intentó hacer algo parecido, ¿sí? Y era el kirchnerismo el que lo frenó. O sea, hay que recordar esto también, digamos, porque parece ser un defecto del que ejerce el poder en la política. Hoy le toca al kirchnerismo, pero antes Mauricio Macri no fue distinto también con este mismo proyecto, ¿sí? Pero hoy este es el debate que hay y que tiene que ver con los 2/3 para elegir o sacar al Procurador General. Sería un retroceso realmente muy grande para la República que este proyecto pueda avanzar. Dicen algunos que ya están los números, hoy... Alonso hablaba de 4 diputados que ya vendieron su voto. Bueno, empiezan a surgir los nombres, a aparecer los escraches. Vamos a ver cuál es la realidad. ¿Estarán o no estarán los números? Pero sería muy bueno que hoy se le ponga un freno a este tipo de avances, que la verdad es un retroceso muy grande y es de una peligrosidad muy grande. Un pequeño comentario quiero hacer. Se presentaron las listas de candidatos a diputados, ¿no es cierto?, en la provincia de Jujuy. 10 frentes electorales, hay partidos provinciales. De nuevo hay una oferta electoral demasiado grande, digamos, respecto a la cantidad de vacantes que hay, de la cantidad de posibilidades ciertas de entrar. De nuevo, lo que se habla de ese piso electoral, que es una verdadera trampa para los partidos más chicos, la realidad indica que, claro, al presentarse tanto, lo único que hacen es favorecer esa trampa, si se lo puede considerar como trampa, digamos, porque lógicamente al ir en tamaña dispersión, van a ser muchos los partidos que no van a llegar a los 28.500 votos que hacen falta para romper el piso y poder llevar diputados, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, o en el Consejo Deliberante de Capital hacen falta 11.350 votos. Bueno, van a ser muchos los partidos que evidentemente van a quedar afuera por esta costumbre de presentarse de esta manera. Pero no era el comentario que yo quería hacer. Esta es la primera vez que nosotros vamos a ir a una elección con paridad de género, o sea, la misma cantidad de varones que de mujeres. Se tiene que intercalar un varón con una mujer. Es la primera elección. Ahora, seguimos de alguna manera, en la concepción siendo machistas. O sea, aceptamos la ley y la ponemos, pero en el fondo no dejamos de ser machistas, porque me puse a analizar y en la categoría de diputados provinciales, de todas las listas que se presentaron, todas, sin ninguna excepción, las encabeza un varón. La segunda recién es mujer. Está bien, hay paridad de género, cumplimos con la ley, pero me llama poderosamente la atención esto. En concejales en la capital, todas, también varones. Hay 2 excepciones acá. Una es el Frente con todo el alma, que lleva a Ana Alarcón primera, y la otra es el Frente Popular por Vos, que la lleva a Gabriela Arroyo. En el resto, siempre la mujer segunda. ¿Por qué será, no? Cuando uno analiza los gabinetes, fíjese el gabinete nacional o fíjese el gabinete local, se va a dar cuenta de la preeminencia absoluta que hay en varones en los gabinetes, ¿sí? O sea, está correcto, hablamos con paridad de género, vamos avanzando, se avanza de poco, pero que mucho nos falta avanzar todavía para tener este concepto verdaderamente integrado. Nos vamos a la pausa, cuando volvamos vamos a estar con Giselle Bravo, vamos a hablar de política.